Nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar en horas muy difíciles para el Perú. No era una época de bonanza, era un momento de crisis. Al borde mismo de grandes acontecimientos epocales, el país miraba al pasado y el gobierno mantenía sin resolver los grandes problemas de la nación. El pueblo estaba ausente de las grandes decisiones que solo se tomaron para favorecer los viejos privilegios y las grandes injusticias. El reclamo insistente de la mayoría nacionales continuaba desoído. Vivíamos una aparente democracia formal dominada por una minoría favorecida que siempre ignoró las verdaderas necesidades del pueblo. Todas las promesas quedaron incumplidas en medio de un ambiente de corrupción política y de inmoralidad sin paralelo en nuestra historia. Fue en un escenario así donde quienes ejercían el poder real, desde el Ejecutivo y desde el Parlamento, reafirmaron su nunca reconocida, pero históricamente demostrable, unidad de propósito al servicio de la oligarquía interna y foránea, y llevaron al país a la ignominia de un compromiso que realmente significaba el pisoteamiento de la soberanía nacional en favor de una empresa extranjera. Culminando un largo proceso de orientación y toma de conciencia de los irresueltos problemas fundamentales del país, la Fuerza Armada se vio compelida a intervenir para evitar que fuera consumada una verdadera traición a la patria y para evitar también que irresponsablemente continuara la burla a los derechos y reclamos de un pueblo que en vano demandaba de sus gobernantes acciones de justicia. Al país le consta que no quisimos nunca tomar ese camino. Habríamos preferido que las grandes cuestiones nacionales fueran resueltas dentro del marco de un gobierno civil. No tuvimos otra alternativa. Fue la inexia, la insensatez, la corrupción y la insensibilidad de los malos gobernantes lo que nos hizo comprender que era nuestra la responsabilidad de asumir la tarea que la cobardía y la complicidad tornaron imposibles a mano de un ejecutivo y un parlamento en los cuales los electores depositaron una confianza que no supieron respetar, una fe, una esperanza de la que hicieron burla. Hablemos claramente. Recojamos la admonición de don Manuel González Prada, que demandó romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Llamemos a las cosas por su nombre. Aquí hubo olvido punible de responsabilidades que siempre debieron ser honradas. Hubo abandono execrable de ideas que debieron mantenerse. Hubo defraudación de una inmensa esperanza colectiva. Hubo violación del juramento de servir a la patria por encima de todas las cosas. Y hubo tráfico con la fe de un pueblo que supo esperar y confiar en falsos adalides, quienes desde el poder renegaron de la causa sagrada que un día ese pueblo puso en sus manos para que siempre fuera defendida. Esta revolución se hizo para cancelar definitivamente la vergüenza de una época así, para abrir un camino de independencia y de justicia social, para resolver los grandes problemas del Perú, para hacer respetar su soberanía, para que no continuara en su desarrollo la explotación y la miseria, y para que los últimos no siguieran siendo los últimos. En suma, ella obedeció a la necesidad de que el Perú tuviera su segunda y verdadera emancipación.
gobierno revolucionario empezó por resolver de manera concluyente el ominoso problema con la International Petroleum Company. Quienes gobernaron desde el Ejecutivo y desde el Parlamento mantuvieron esta cuestión irresuelta durante largos años. El país entero fue testigo de ese espectáculo vergonzante e infame. Se anunciaron soluciones inmediatas que jamás fueron cumplidas. Con frivolidad inexcusable se transfirió de poder del Estado a poder del Estado la responsabilidad de superar para siempre una situación que comprometía gravemente la dignidad y la soberanía del Perú. Pero nunca se quiso encarar frontalmente el problema. Y cuando se arribó a una solución, fue una solución claudicante y entreguista que ningún serlo podría haber aceptado jamás. La Fuerza Armada no la aceptó y desde el gobierno cumplió el anhelo ciudadano y patriótico de reivindicar una riqueza nacional que ilegítimamente explotaba una empresa extranjera. Así se reparó la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Este fue un paso fundamental y decisivo de la revolución. Los irrenunciables derechos del Perú han prevalecido. El petróleo es peruano. La International Petroleum Company ha desaparecido del país. Hemos hecho frente a las presiones extranjeras no con altanería, sino con firmeza. Y el precio de defender esta causa nos convierte en blanco de abominables enmiendas que el Perú y el mundo entero han rechazado. Estamos dispuestos a pagarlo. Nada modificará esta situación. Los días del entreguismo han llegado a su fin.